Hola, soy Alejandro, desarrollador de software full stack. A los 20 años he trabajado con varias empresas y he desarrollado muchísimas aplicaciones. Hoy te voy a hablar de un tema que es cero sexy. O sea, esto va a tener como dos visitas como mucho, pero es supremamente importante y es la observabilidad. Si tú el día de mañana estás en una cita con una dama y comiendo en un restaurante, todo muy bueno, la comida está bien, la conversación va bien y a ti se te ocurre mencionar que hoy estabas estudiando observabilidad, lo que va a pasar muy seguramente es que la dama se va a levantar de su silla, te va a pegar una cachetada, va a llamar a la policía y en menos de 15 segundos va a salir corriendo. Entonces ni se te ocurra decir que tú estudias observabilidad, pero el hecho de que lo entiendas sí va a elevar mucho tu nivel de profesionalismo en cuanto a ingeniería, software, sistemas, desarrollo, etc. ¿Por qué? ¿Qué es esto de la observabilidad y por qué te digo que aunque te haga quedar como un imbécil, es tan importante? Quiero que pienses en un médico. Cuando un médico te va a decir qué es lo que necesitas para sentirte mejor o para solucionar el problema que hay en tu cuerpo, si es que es posible y no tienes algo terminal y te quedan 2 meses de vida, el médico tiene que entender exactamente cómo funcionas tú por dentro y qué es lo que te está pasando. Por eso es que te mandan a hacer 1000 exámenes, que si es sangre, que si radiografías, porque tienen que saber qué es lo que está ocurriendo exactamente para poder ayudarte a que mejores tu salud o soluciones los problemas que estás teniendo. El software es exactamente lo mismo, solo que nosotros no estamos jugando directamente con la vida de una persona, sino que estamos jugando con el funcionamiento de computadores. ¿Que puede afectar vidas de personas? Sí, muchísimo. El caso es que si tú estás montando una aplicación, una página, una base de datos, una API, un sistema de backend, una arquitectura completa, es supremamente importante que tú entiendas qué es lo que está pasando. Tú no puedes imaginarte la tecnología como esta caja mágica que hace cosas. O sea, sí, para el cliente o para gerencia o para la dirección de la empresa o para marketing, lo único que importa es que si yo oprimo este botón, cosas ocurren. Sí, pero para ti como ingeniero o desarrollador, lo que importa es por qué ocurre, cómo ocurre, está lo suficientemente optimizado, está ocurriendo lo que tiene que pasar cuando tiene que pasar, la comunicación es correcta entre todos los servicios. ¿Y por qué es tan importante que sepas todo esto? Primero, porque tu trabajo depende de eso. Y segundo, porque la verdad, si tú tienes una observabilidad suficiente, vas a parecer un horóscopo. Y eso me pasa mucho en mi día a día. Viene alguien y pregunta, ay, oprimí este botón y me salió este mensaje. Inmediatamente yo ya sé, hay que corregir esta cosa en este servicio del backend con este entorno de desarrollo. Y parece magia, ¿no? Es como, ¿cómo es que en cuestión de 15 segundos puedes saber exactamente qué está pasando y dónde y por qué? Es porque tengo todas estas cosas que te voy a mencionar. Tengo las suficientes métricas, tengo un montón de logs y estoy haciendo un seguimiento de trazas. Eso me da la observabilidad que es como para un médico, imagínate una radiografía, te permite ver por dentro qué es lo que está pasando y así puedes identificar errores rapidísimo, solucionarlos rapidísimo, que es para lo que te pagan, para solucionar errores, puedes potenciar las buenas cosas, encontrar los cuellos de botella, hallar formas de mejorar el sistema en general y dejas de ser el programador de, hice una página muy bonita y te vuelves el ingeniero que puede entender el panorama un poco más general. Entonces ya vámonos como a estos tres componentes de observabilidad que son métricas, logs y trazas. El primero que te recomiendo implementar en cualquiera que sea tu sistema son logs. Es algo básico que sí o sí debes tener. Y ya hice un video que te voy a dejar en la descripción hablando específicamente de logs y todo lo que implica, cómo hacer buenos logs, cómo entenderlos y todo. Entonces te recomiendo mucho verte ese video ahorita, pero por ahora te voy a decir lo general. Los logs se suelen ver así, ¿no? Tú vas a tener un panel así, generalmente es mucho más feo que esto. Te permiten ver en tiempo real qué es lo que está ocurriendo en tu sistema. Y la analogía que yo uso mucho es que es como la caja negra de los aviones, que está registrando todo el tiempo lo que está pasando en todos los sistemas y así si ocurre un accidente o algo sale mal o hay algo que no se entiende, un comportamiento raro que está ocurriendo, tú te vas a esa caja negra y ves todos los eventos, todos los registros y así te puedes hacer una idea en la cabeza de por dónde empezar a buscar el error. Esos todos son registros, son pequeñas entradas de texto en un archivo o en una base de datos específica para esto. Y todo buen log debe tener un nivel, que si es un log informativo, un log de advertencia, un log de error, un log crítico. Hay diferentes tipos y esto te permite identificar qué información te provee y de qué importancia es. O sea, si te sale un log crítico, no es lo mismo que si te sale un log informativo. Debes tener un timestamp para saber cuándo es que ocurrió esto exactamente. Un mensaje que es el que te va a proveer la información. Ok, esto fue lo que ocurrió, estos son los datos que había, estos son los IDs que hay que revisar. Te da el contexto necesario. Y algo muy importante es que en los logs no pongas lo que se consideran secrets, API keys, tokens de acceso,
credenciales, contraseñas, números de tarjeta, cookies, nada de eso se debe mostrar en los logs porque quien acceda puede empezar a robarte todo esto y vulnerar tu sistema. Una vez tienes logs, encontrar errores y solucionarlos, mejorar tu sistema, darte cuenta de qué es lo que está pasando es mucho más fácil. Y el segundo paso que te recomiendo es irte con métricas. ¿Qué métricas son muy importantes? Al menos para empezar te recomiendo estas tres sin falta. La latencia es qué tanto se está demorando una parte de tu sistema en hacer algo, qué tanto se demora la base de datos en responder, qué tanto se demora tu API en contestar un endpoint en específico, un método en específico. En general la latencia mide tiempos de respuesta y hay como tres puntos importantes en cuanto a latencia que son el P50, P95 y P99. Hay muchos más, pero estos son como el estándar básico que hablan de percentiles. Entonces, percentil 50 es al 50% de las peticiones les respondemos en 100 milisegundos para abajo, o sea, máximo 100 milisegundos. Al 95% de las peticiones les estamos respondiendo en 200 milisegundos y al 99% de las peticiones les respondemos en 260 milisegundos. Ese 1% que queda se consideran los casos extremos y vale la pena que los revises, pero generalmente se excluyen de estas métricas para que no creen un sesgo en los datos. También es muy importante que tengas métricas de errores, que es básicamente la tasa de códigos 500, o sea, 501, 502, 500 solito, 503, 504, que están ocurriendo, porque estos son errores del lado del servidor. Entonces es muy importante que tú tengas claro, venga, ¿hay alguna hora, algún momento en específico en el que ocurren muchos errores? ¿Hay algún servicio que está fallando más que los demás? ¿Hay alguna acción? ¿Hay algunos usuarios con ciertas características a los que les fallan las cosas? Esto obviamente te permite identificar qué está yendo mal y cómo solucionarlo de una forma mucho más rápida. Y por último está el throughput, que es básicamente cuántas requests por segundo, de ahí viene el RPS, o requests por minuto, o sea, peticiones por segundo por minuto, está manejando tu servidor, tu API, tu servicio, tu aplicación, lo que sea. Y así ya puedes empezar a evaluar si de pronto necesitas crear réplicas, si de pronto un cambio de arquitectura sería bueno ahorita, o a lo mejor hiciste sobre ingeniería y puedes reducirte porque a lo mejor no estás atendiendo tantas peticiones como tú pensaste. Tener estas métricas en tiempo real y verlas cada cierto tiempo ayuda mucho a entender qué está pasando en tu sistema y cómo lo puedes mejorar. Y ya como último paso, una vez tienes logs y tienes métricas, pasas a algo que son las trazas. Y esto no se habla mucho, pero es muy útil cuando ya tienes las dos anteriores. Sin las dos anteriores no tiene mucho sentido que hagas esto. Básicamente las trazas son para ver el flujo entero de una acción. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo login, la aplicación manda una petición al endpoint de login de tu API. De pronto tu API es solo una interfaz y necesita un servicio de autenticación que tú montaste porque tienes una arquitectura de microservicios. Ese servicio hace algunas validaciones básicas y luego se tiene que comunicar con un servidor externo que te provee autenticación, ya sea Auth0, ya sea Firebase, sea lo que sea, y manejar cualquiera que sea la respuesta de ese servicio. Entonces la traza lo que va a hacer es un seguimiento completo de todos esos spans. Cada paso, por decirlo así, la API, el servicio externo se considera un span, que yo le llamo como una escena. Entonces hay un acto completo como una obra de teatro y cada escena es un span. Y tú necesitas metadatos de cada span, necesitas saber dónde está ocurriendo, en qué servidor, cuál es la IP, cuál es la ubicación geográfica, cuánto se demoró. Y ahí ya empiezas a combinar cosas de los otros, cuáles son los logs, cuál es la latencia, qué errores ocurrieron, cuál es el throughput que está manejando ese span en específico. Todo ese flujo es lo que se conoce como una traza, que es la combinación de varios spans para una ejecución específica y se le hace seguimiento con algo que se llama el Trace ID. Hay muchas herramientas para esto y generalmente se ven así como un grafiquito en el que tú ves los cuadraditos como se va conectando el uno después del otro y pues puedes ver todos los metadatos y todos los logs de cada paso específico. Esto sirve generalmente cuando ya son flujos más complejos, que tienes arquitecturas con muchos servicios, que usas varios servicios externos. Si tu sistema es pequeño o estás usando un monolito, que es que un solo sistema o una sola aplicación hace todo, o sea, la misma API es la que es de worker y que procesa todo y las operaciones no son así como muy complejas que tú tengas que hacer un seguimiento súper granular, pues ahí sería exagerado ponerte a hacer seguimiento de trazas, con las otras dos sería suficiente, pero ya para sistemas más grandes y complejos te sirve mucho para ver de pronto qué span o qué paso de todo ese proceso es el que está fallando o está respondiendo más lento de lo normal o está entorpeciendo a los otros. Entonces ya sabes qué es la observabilidad, por qué es tan importante, porque eleva totalmente tu nivel, te vuelve como un horóscopo tecnológico, pero eso sí, nunca se lo menciones a una dama en una cita porque es que esa va a ser la primera y la última. Y obviamente no lo digo desde la experiencia para nada, pero bueno, espero que te haya servido.